Hola, estimados estudiantes. Hoy continuamos con un nuevo capítulo de la materia del material del curso. Hoy empezamos con capacitancia y materiales dieléctricos. Esta clase lo voy a dividir en dos o tres sesiones. Hoy empezamos con directamente lo que es la capacitancia, y la segunda sesión vamos a ver lo que son dieléctricos. Entonces, estoy seguro de que como ustedes son la mayor parte alumnos de informática, están familiarizados con tanto las resistencias como las inductancias y como las capacitancias. En su momento vamos a analizar las resistencias y las inductancias, pero hoy nos vamos a centrar en las capacitancias. Ya, las capacitancias, aquí tengo una foto y muestra algunas de las formas que se conocen o se pueden encontrar. Por ejemplo, esto que parecen lentejas, ¿no? Estos que son capacitores electrolíticos, que tienen básicamente un aceitito dentro. Y estos que son condensadores variables, que se utilizaban en las radios antiguas, que ahora todo es digital, así que creo que se están en desuso. Y, y estas también son cerámicas, capacitadores cerámicos. Entonces, como les digo, tiene una gran variedad de formas y de presentaciones. Pero en sí, ¿qué es un capacitor? Ya, entonces volvemos primero a la resistencia. La resistencia, básicamente, o sea, en palabras burdas, es un elemento que impide el paso de la corriente. Ya es como un obstáculo, o obstáculo si quieren. Entonces, por eso las resistencias se calientan. Cuando pasan demasiada corriente, se calienta, incluso se queman. ¿Ya? La inductancia es un embobinado en realidad, que tiene la propiedad de almacenar energía en forma de campo magnético. En cambio, la capacitancia tiene la propiedad de almacenar campo eléctrico o energía, como quieran verlo. Recuerden que hay relaciones que nos unen en forma de, no, perdón, almacenar energía en forma de campo eléctrico. Ok, entonces hay circuitos que lo vamos a ver en su momento, que me unen resistencias, inductancias y capacitores, y que simulan muy bien algunos fenómenos físicos, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, eh, ¿cómo creen que antes, estamos hablando de antes de 1945, calculaban las trayectorias de proyectiles? No tenían computadoras en esa época, o empezaban a aparecer las primeras computadoras. Pues resulta que hacían, hacían un circuito eléctrico que era equivalente al movimiento del proyectil. Entonces, metiendo ciertos variables a ese circuito, podían estimar o calcular la trayectoria de los proyectiles. Entonces tenía N aplicaciones estos circuitos, ¿no? Estas tres cosas. Y ni qué decir en electrónica en general. Entonces, empezaremos. Si yo tengo dos objetos, dos masas, por ejemplo, dibujadas aquí, con uno con una carga positiva y el otro con carga negativa, ya hemos visto en su momento de que estas dos cargas interactúan formando líneas de campo eléctrico, ¿no? De esta forma. Entonces, ya sabemos de que si existe campo eléctrico, existe una diferencia de potencial entre estas dos masas, ¿ya? Independientemente de su geometría. Entonces, si tenemos campo eléctrico, tenemos una diferencia de potencial. Y de alguna forma, las cargas permanecen constantes. Y eso es la propiedad que tiene un capacitor, de que las cargas se permanecen estáticas en las masas. En un lado se acomodan las positivas y en el otro lado las negativas. Y generan el campo eléctrico, como los dije entonces. Entonces, a ver, le haremos un poquito. Considero dos conductores que tienen una diferencia de potencial B entre ellos. Suponga que tienen cargas iguales y opuestas. O sea, aquí las cargas son iguales, pero opuestas.
Una combinación de este tipo se denomina capacitor. Entonces, a esta configuración se le llama capacitor, el cual es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas en él. ¿Ya? Entonces, este dispositivo es una especie de turril, digamos, donde yo guardo agua, ¿no? Pero bueno, en este caso yo guardo cargas eléctricas. La capacitancia es una definición, por si acaso la capacitancia de un capacitor se define como la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. Entonces se define capacitancia como la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Da? Esta es la definición general de cualquier tipo de capacitor. Ahora, en este capítulo, en el siguiente, vamos a ver diferentes geometrías. ¿Ok? Entonces, capacitancia, que no se nos olvide, es carga sobre diferencia de potencial. Ok, vamos un poco más profundamente. Entonces, veamos que la carga es proporcional cuando tenemos este tipo de configuración, es proporcional a la diferencia de potencial. Entonces, a mayor diferencia de potencial, ¿ya? Voy a tener mayor carga, o mayor carga, voy a tener una diferencia de potencial. Noten ustedes de que hay una relación de proporcionalidad. Entonces, esa constante de proporcionalidad es la capacitancia. ¿Ya? Entonces, la cantidad de carga de un capacitor es linealmente, esta palabrita es clave, es linealmente proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores. Entonces, si esta relación experimentalmente se ve también, que la carga es proporcional a la diferencia de potencial, para que sea una igualdad tiene que haber, como les digo, un factor una pendiente en realidad sería, pero es un factor de proporcionalidad, que es la capacitancia. Una vez más, esta capacitancia tiene, es dependiente de la geometría del capacitor y eh, básicamente la geometría y la separación entre las láminas que estoy haciendo, o entre la separación de estos cuerpos, si quiere. ¿Está? Entonces, ahora vamos a ver la forma de esta capacitancia o qué forma adquiere para diferentes geometrías. En unidades. En el sistema internacional de unidades, a la capacitancia se le llama faradio o Faraday y se la define como unidades de carga, que son coulombs, sobre unidades de diferencia de potencial o potencial, que se llama voltios. Entonces, coulomb sobre voltios es un faradio. ¿Ya? Por si acaso, el faradio es una unidad grande de medida. Por ejemplo, un capacitor de un faradio, estamos hablando de una cosa bastante importante. Entonces veamos a ver el buen YouTube, bueno, el buen Google, y veremos una capacitancia. Aquí ya lo había abierto, fíjense. Por ejemplo, este es un capacitor, este está mejor. Fíjense, es una cosa grandota, es de 3000 faradios, dice. ¿Ya? Y estamos hablando de una cosa que es del tamaño, es un tamaño importante. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, fíjense el tamaño de un capacitor ya de algunos faradios y comparando con la escala de la mano del hombre, se ve que es algo grande. Entonces, pero estos son capacitores construidos para potencia, básicamente. ¿Ya? En electrónica se utiliza micro, pico, faradios, o sea, unidades pequeñas. Entonces, como les decía, la capacitancia tiene que ver con la geometría del capacitor, para la redundancia. Fíjense por favor esta foto. Este es un capacitor de laboratorio. No, en física tenemos uno y probablemente los que están haciendo el laboratorio de física 2 hagan algunos experimentos con esto, con su respectivo docente. Entonces lo que se hace es, noten ustedes que son como dos platos separados por una distancia. Entonces se puede medir perfectamente el diámetro de los platos y de ahí sacar su área y la distancia entre que los separa se mide con este instrumento o con una regla. Eso no es problema. Y fíjense, está unido a un tester o un multímetro. Ahora los multímetros modernos ya todos casi tienen eh, la función de medir capacitancia. Entonces se lo pone a los bornes y se mide la capacitancia. Obviamente tiene que haber antes
haber circulado corriente. ¿Por qué? Porque si el capacitor está así al aire, lo que pasa es de que no hay cargas que se acomoden a un lado o al otro. Entonces tiene que circular corriente para que se formen o se separen las cargas en el lado izquierdo y el lado derecho y generen el campo eléctrico debido. Entonces, fíjense este gráfico que estoy marcando con el mouse. Entonces, básicamente tenemos que las líneas de campo dentro del capacitor son paralelas una respecto a la otra y perpendiculares a la superficie del plato. Eso no ocurre en los bordes. Ahí existe un efecto de borde donde ya se curvan, pero eso no se analiza en este curso. Eso lo dejamos para gente que se dedica al electromagnetismo. ¿Ya? Entonces es lo que pasa. Entonces, veamos este otro gráfico. Vean, fíjense, aquí hemos simplificado bastante. Aquí tenemos una geometría circular, pero aquí tenemos una geometría plana. Lo que vamos a deducir sirve para cualquier geometría circular, sea plana, rectangular o triangular, siempre y cuando sean paralelas las placas. Entonces estén separadas una distancia d y tenga un área conocida. Entonces las cargas se van a positivas van a ir a un lado y las negativas a otro. Y va a existir una diferencia de potencial. Entonces esto lo podemos analizar desde el teorema de Gauss, que lo habíamos visto en el anterior capítulo, y lo escribiremos nuevamente. El teorema de Gauss es el vector el campo eléctrico por el producto escalar por la diferencial de superficie, que también es un vector, no se olvide. Y sabemos que es igual a la carga que existe sobre epsilon sub 0. Integrando, como tengo una geometría conocida, sea rectangular o triangular o digo cuadrada o circular, no se olviden que esta es una integral de superficie, ¿no? Entonces se divide en dos. Entonces, la diferencial de superficie, básicamente, si lo dividimos en cuadraditos, voy a tener dx de y, como si fueran cuadraditos de dimensión de x y de y. ¿Ya? He prescindido ya del punto o del producto escalar porque en este caso, tanto el vector de superficie y el campo eléctrico son paralelos. Significa entonces de que el campo, digo, el producto escalar es máximo. Entonces tengo el campo eléctrico por dx de y. Integrando, voy a tener x, o sea, la longitud en x total, por la longitud en y total también, que es igual a la carga total que tenga sobre epsilon sub 0. Entonces el campo eléctrico, no se olviden, dx de y es el área total, entonces el campo eléctrico va a ser la carga, el área, epsilon sub 0. Ok, esto por un lado. Ahora, vamos al potencial. Sabemos nosotros que la diferencia de potencial tiene que ver con el campo eléctrico sobre la distancia, digo, perdón, por la distancia. Eso es lo que es la forma de definir. Lo vimos en su momento. Entonces, como el campo eléctrico tiene esta forma, sustituyo y veo que la diferencia de potencial es carga, área, epsilon sub 0 por la distancia que está separado las dos placas. Ahora, recuerden ustedes nuestra definición. Capacitancia es carga sobre diferencia de potencial. Vamos ahí. Entonces yo tengo carga y diferencia de potencial en un lado y el otro de la ecuación. ¿Qué tal si mando a dividir diferencia de potencial y área epsilon sub 0 mando a multiplicar y d a dividir? Entonces veo que Q, o sea, la carga sobre diferencia de potencial, que es capacitancia, va a ser área epsilon sub 0 sobre d. Entonces la capacitancia de un capacitor de placas paralelas tiene esta forma. ¿Ok? Entonces, creo que amerita hacer algunos ejercicios. Y algunos ejemplos y ejercicios, digamos. Empecemos con uno simple. Un capacitor lleno de aire, antes de que se me pase. Este epsilon sub 0 ya es la permisividad en el vacío. Eso lo habíamos visto en su momento. ¿Ya? Es una constante universal. Entonces, cuando hay vacío, tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12, si no me equivoco. Entonces, cuando existe un medio, por ejemplo aire, en el aire se utiliza básicamente ese valor, pero varía un poco. No es exactamente 8.85, ya es diferente, pero muy poco. Ahora, para que la tecnología, para que la capacitancia sea mayor o la capacidad de almacenar cargas en diferentes configuraciones sea mayor, los
los científicos han descubierto que metiendo ciertos materiales entre las placas se logra que almacene mejor o mayor cantidad. Entonces, cuando yo meto algún medio, este epsilon varía y proporcional al medio. Por ejemplo, si utilizo aceite, este epsilon ya no será sub cero, será epsilon del medio y es función de algunas variables. Lo vamos a ver en su momento. ¿Ya? Pero para el aire, epsilon sub cero es igual. Entonces tengo un capacitor lleno de aire que está formado por dos placas paralelas, cada una de ellas de un área de 7.6 centímetros cuadrados, separadas a una distancia de 1.8 milímetros. A estas placas se les aplica una diferencia de potencial de 20 voltios y me piden calcular. Calcule el campo eléctrico entre las placas, la densidad de carga superficial, la capacitancia y la carga sobre cada placa. Ya, primero, el campo eléctrico entre las placas. Nos dan tres valores: el área, la separación entre las placas y la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, el campo eléctrico, hemos visto la ecuación correspondiente, es esta: carga, área, epsilon sub cero. La carga la tenemos, veamos el problema, no la tenemos. Pero sí tengo el área y epsilon sub cero. Entonces podemos ver de alguna forma cómo sacar. Eso lo vamos a ver aquí. También sabemos que la diferencia, el campo eléctrico es función de la diferencia de potencial sobre la distancia que separan. Esos dos valores sí tenemos. Entonces, teniendo el voltaje o la diferencia de potencial y la distancia, tengo el campo eléctrico. Entonces voy a tener, sustituyendo valores, 20 voltios, que es la diferencia de potencial, 1.8 por 10 a la menos 3. Recuerden, para conservar las unidades tenemos que ponerlas todas en las mismas unidades, ¿no? La distancia la tenía en centímetros, hay que volverlo en metros. Entonces tengo 1.8 por 10 a la menos 3 metros. De la división sale que es 11.1 por 10 a la 3 voltios metros, o equivalentemente 11.1, este 10 a la 3 se vuelve kilo, newton sobre metro. ¿Ya? Entonces, ya tendría la primera parte del problema, el campo eléctrico entre placas. Ahora, la densidad de carga superficial. No se olviden, sigma, que habíamos designado para la densidad superficial de carga, se define como la carga sobre la superficie. La superficie la tengo, la carga no, pero sí tengo el campo eléctrico. Recuerden ustedes, la anterior ecuación que habíamos deducido, que es el campo eléctrico, ahora lo tengo. El área me han dado como dato, epsilon sub cero es constante. Q sería parte del problema, que es la carga. Entonces tengo, por definición, de que Q, despejando, lo puedo sustituir en la ecuación que debemos deducir, que es esta. Entonces tendremos E sigma por S en vez de Q sobre S epsilon sub cero. Noten ustedes que la superficie se anula y me queda simplemente sigma sobre epsilon sub cero. Entonces, sigma va a ser campo eléctrico por de epsilon sub cero. Reemplazando datos tengo 11.8 por 10 a la 3 por el valor de sigma. Digo de epsilon sub cero, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces la densidad superficial de carga va a ser 9.83 por 10 a la menos 8 coulombs sobre metro cuadrado. Ok, sigamos a la siguiente, la capacitancia. Entonces la capacitancia la habíamos deducido para un sistema de placas paralelas, que es el área epsilon sub cero sobre la distancia. Tengo el área, epsilon sub cero es constante y la distancia que es de separación también la tengo. Entonces simplemente es reemplazar datos. Entonces voy a tener superficie de epsilon sub cero, diferencia de potencial. Y tengo 7.6 centímetros sobre cuadrados, 8.85 por 10 a la menos 12 sobre 20. No se olviden, estamos usando la superficie, que es 100.6 centímetros. Tengo que utilizar el factor de conversión correspondiente para volverlo metro cuadrado. Eso es, un metro es igual a 100 centímetros y elevo al cuadrado. Cosa de que centímetro cuadrado se me vaya con este y me quede todo en metros cuadrados. Y el valor es 3.73 por 10 a la menos 12 faradios. O si quieren, 3.73 picofaradios. Pico es 10 a la menos 12. Y por último, la carga sobre cada placa.
Eh, entonces la carga yo sé que es la capacitancia, que la tengo ya calculada, por la diferencia de potencial, que es 3.73 por 10 a la menos 12 por 20. Entonces cada placa tiene 7.46 por 10 a la menos 3 C coulombs. Vayamos a otro problema. Un capacitor de 10 microfarads tiene placas con vacío entre ellas. O sea, tenemos vacío. Entonces significa que epsilon sub 0 vamos a usar 8.85 por 10 a la menos 12. Cada placa porta una carga de 1000 microcoulombs de magnitud. Una partícula de menos 3 microcoulombs de carga y 2 por 10 a la menos 10 kilogramos de masa se dispara desde la placa positiva hacia la placa negativa con una rapidez inicial de 2 por 10 a las 16 metros sobre segundo. Me pregunta, ¿la partícula llega a la placa negativa? ¿Y cómo se puede explicar si llega? ¿Cuál es la rapidez de impacto? Si no llega, dice. Eh, ¿Qué fracción del camino a través del capacitor recorre? En seriedad, si no llega, ¿qué fracción del camino a través del capacitor recorre? A ver, entonces pensaremos. Tenemos entonces un capacitor, que ya lo sabemos que de placas paralelas, como lo dice el problema, y uno está cargado positivamente y la placa inferior negativamente. Y me dice que parte una partícula con una carga negativa y con una masa desde la placa positiva. Recuerden ustedes, cargas contrarias se atraen. Significa entonces que esta carga de 3 microcoulombs es atraída a la placa con carga positiva. ¿Ya? Pero, sin embargo, parte de esa placa hacia la placa con carga negativa. Lo que se presenta es de que, y recuerden, cargas iguales se repelen. Entonces significa de que esta carga de menos 3 microcoulombs va a sufrir dos efectos. Uno, de atracción hacia la placa positiva y a la vez de repulsión de la placa negativa. Pero tiene una velocidad. Entonces, ¿podrá esa velocidad vencer este efectos de repulsión y atracción? Entonces lo veremos. Entonces lo primero que tenemos que calcular es la energía. ¿Ya? La energía cinética de la placa, digo, de la partícula es bien sencillo. Es un medio, la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Sustituyendo valores tengo que un medio es 0,5, la masa es 2 por 10 a la menos 16 kilogramos y la velocidad es 2 por 10 a la 6 al cuadrado metros sobre segundo. Esto me da que 4 por 10 a la menos 4 joules. ¿Ya? Energía cinética es joules. Por otro lado, analizando las placas. ¿Ya? Entonces, la diferencia de potencial, aquí le he puesto U, ¿ya? Entre las dos placas, tiene que ver con la carga y la capacitancia. Ambos valores tengo. La carga es 100 microcoulombs y la capacitancia es 10 microfaradios. Micro y micro se me va y un 0 y un 0. Y me va a quedar que 100. Entonces la diferencia de potencial es 100 voltios. Entonces, pero es la diferencia de potencial, no se olviden. Pero la diferencia de potencial la vimos en el capítulo anterior, está relacionado con energía potencial. Y sabemos que la energía potencial es la carga por la diferencia de potencial. O si quieren, podemos verlo que la diferencia de potencial, o delta U, es igual a la energía potencial sobre la carga. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, la energía potencial es la carga por la diferencia de potencial. Entonces la carga es menos 3 por 10 a la 16 y la diferencia de potencial es menos 100. ¿Por qué menos 100? ¿Ya? Porque estoy tomando del menor al mayor. O sea, del potencial menor al potencial mayor. Por eso es el menos. Entonces, sustituyendo valores, voy a tener que la energía potencial es 3 por 10 a la menos 4 joules.
Noten ustedes que el potencial o la energía potencial es un poquito menor que la energía cinética. Entonces, recuerden ustedes de que el teorema de conservación de energía, la energía en un punto tiene que ser igual a la energía en otro punto, en un sistema conservativo. En este caso sí son sistemas conservativos. Entonces, la energía potencial que sufre, digo, la energía cinética inicial, la he calculado, más la energía potencial inicial, la he calculado, tiene que ser igual a la energía cinética final, más la energía potencial final de la placa negativa en este caso. Sustituyendo valores, veo que la energía cinética es 4 por 10 a la menos 4, más menos 3 por 10 a la 6 de la energía, este valor en realidad, ¿ya? Aquí falta el menos. En realidad este menos no debería haber, es un error mío. Entonces voy a tener 4 por 10 a la menos 4, más menos 3 por 10 a la menos 6 por 100, que es la energía potencial, que es igual a un medio la masa por la velocidad final. Yo no tengo la velocidad final, pero estoy considerando que en la placa negativa no hay potencial, no hay energía potencial, ¿ya? Entonces estoy considerando de esta forma, que la carguita esta se cae a la placa negativa, ¿ya? Entonces, en la placa negativa el potencial es cero, porque estamos llegando al nivel más bajo, entonces solamente hay energía cinética. Entonces voy a tener que la energía cinética es un medio, la masa por la velocidad, un medio por 2 por 10 a la menos 16, por la velocidad final al cuadrado, que no lo sé. Entonces, sustituyendo valores, veo que es que la velocidad final al cuadrado es 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Recuerden ustedes, ha partido con 2 por 10 a la menos, aquí está, 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo y llega con 1 por 10 a la 6. Significa de que ha ido frenando, pero la energía cinética que tiene o la velocidad que tiene es suficiente para llegar a la otra placa o vencer la repulsión de la placa negativa. Entonces, ¿la partícula llega a la placa negativa? Sí. ¿Cómo se puede explicarlo? Ya lo hemos explicado. Vence tanto la atracción de la placa positiva como la repulsión de la placa negativa. Y si llega, ¿cuál es su rapidez de impacto? Ya lo hemos calculado, que es 1 por 10 a la 6. Y si no llega, que no es el caso, ¿qué fracción del camino a través del capacitor recoge? No es el caso. Entonces, esta parte no la tenemos que responder. Hagamos una más. Aquí vamos a aumentar el nivel del ejercicio. Tengo un condensador, está compuesto por dos láminas cuadradas del lado A y que forman un ángulo θ entre sí. Muestre que para los ángulos θ pequeños, la capacidad está dada por tanto. Una vez más, un condensador está compuesto por dos láminas cuadradas del lado A que forman un ángulo θ entre sí. Muestre que para, aquí este debe ser R, los ángulos θ pequeños, aquí ya, cuando me dicen ángulos θ pequeños, ya sé que tengo que hacer una aproximación. La capacidad está dada por, me dan un valor. Entonces tengo que demostrar esto con esta geometría. Entonces tengo una placa cuya área es media del área, el lado, en realidad. Entonces esto es como un sándwich, como un lado, un sándwich cuadrado. Entonces su lado es A y del otro lado tiene una inclinación θ respecto de la placa inferior y tiene un angulito que es pequeño, me dice. Entonces, cuando tengo este tipo de geometrías, yo ya sé automáticamente de que no es tan simple como de placas paralelas. Entonces, esto lo puedo dividir en un montón de plaquitas paralelas como si fueran graditas. Esto imagínense que esta placa que está en ángulos fueran graditas, una al lado del otro, como una escalera, digamos. Entonces, sería la sumatoria de un montón de capacitancias cuya, eh, cuya longitud o ancho sería de X y su profundidad es también, no nos interesa eso, pero
es el lado de A también. No se olviden que estamos hablando de superficie. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar. Entonces, la capacitancia tiene que ver, ya lo habíamos visto en placas paralelas. ¿Dónde está? Aquí está. Es el área epsilon sub 0 sobre la distancia de separación. Noten en este caso que la distancia de separación ya no es una constante, es una función de la posición. El área, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces voy a tener ya capacitancia, epsilon sub 0, el área por dx. Digo, no es el área, el lado A por dx. Entonces tengo este lado por, digamos, la profundidad, este dx. Entonces aquí tengo el área separado por la distancia h. Esta h es la distancia entre la placa del inferior hasta algún punto en la placa superior. Entonces h es la que varía. Entonces h en el peor de los casos va a medir d y en el mejor de los casos va a medir h, el total. Pero en los puntos intermedios no deja de ser una constante. Entonces es función del ángulo ese h. Y esto es básicamente trigonometría. Entonces, cuando tengo este sistema, tengo que integrar. Entonces, tengo que integrar desde 0, desde el punto de inicio, hasta esta, fíjense, a coseno de tita, que representa, es, es la proyección de la placa del lado A sobre la horizontal. Entonces sería entonces A por el coseno, que es este lado de tita. Entonces estoy integrando desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Epsilon sub 0, el A no pasa nada, de X tampoco, pero H sí cambia. H va a ser, fíjense, D, esta distancia que es el mejor de los casos, o peor de los casos, como quieran verlo, más el pedacito que estamos analizando. Por trigonometría, voy a tener D más el opuesto sobre la hipotenusa, puede ser, en realidad la tangente. Entonces tendría el opuesto, que sería el h, sobre el adyacente, que en este caso es la proyección. Entonces sería la tangente. Entonces tengo x más la tangente de tita. Y ya está. Simplemente tengo que integrar. Ahora, esto es un poco complicado. Ya, como les he mostrado, hay software que lo hace, el Mathematical. O también pueden recurrir a un libro, por ejemplo, de Shaun de cálculo, donde hay un montón de integrales tipo y uno lo puede por comparación encontrar cuál es su resultado. O si no, hacerlo por fuerza bruta, como nos enseñaron en cálculo 1. Entonces, el resultado es este. Epsilon sub 0, A, sale de la integral. ¿Ya? Entonces sería tangente de tita por el logaritmo de esta parte de x más tangente de tita, evaluado entre 0 por a coseno de tita. Desarrollando, voy a tener que la capacitancia es epsilon sub 0 a tangente de tita por el logaritmo de d, x es a coseno de tita por la tangente de tita menos 0, que en este caso sería simplemente d. Por propiedad, recuerden ustedes de que cuando tengo logaritmo menos logaritmo es logaritmo de uno sobre el otro, que es esto. Entonces tendría epsilon sub 0 a tangente de tita logaritmo de 1. ¿Por qué? Este d, al ir a dividir este d con d se vuelve 1 más a coseno de tita por tangente sobre d. Entonces, esto por comparación con con una tabla de, ¿cómo se llama? De trigonométrica, veo que coseno de tita por la tangente es el seno. Ok, y aquí viene lo que les decía. Tengo ángulos pequeños.
Entonces, aquí viene la aproximación. Cuando el tangente de tita y seno de tita sean tan pequeños que se confundan y que valgan tita, significa que este ángulo es pequeñito, o sea, está apenas levantado. Entonces el seno es tita directamente. Entonces tangente y seno lo vuelvo tita. Entonces esto se vuelve tita y esto se vuelve tita. Y me va a dar que es C, la capacitancia de epsilon sub 0 sobre tita. ¿Ya? A más tita sobre D, desarrollando esto, por si acaso, este D va a multiplicar, entonces voy a tener D sobre, o sea, D más A seno de tita sobre D, entonces voy a tener que es A tita sobre D por A cuadrado por seno de tita, que sabemos que es tita cuadrado, sobre 2d cuadrado, que es igual a epsilon sub 0 a cuadrado d. Entonces ya estamos despejando y nos da este resultado, que es lo que nos piden demostrar. Que es un poquito de álgebra nomás. Ok. Entonces, cuando tengamos este tipo de problemas, simplemente hay que integrar, ¿no? Entonces, podemos tener en vez de este tipo de geometría, por ejemplo, que es una línea recta, digamos una parábola, simplemente tendríamos que evaluar de qué forma va a tener esta parábola. Haremos uno más. Un capacitor de aire utilizado en un circuito de sintonizador de radio está hecho de n placas semicirculares, cada una de radio ED y colocadas entre sí a una distancia d y conectadas eléctricamente. Como se puede observar en la figura, un segundo conjunto de placas idénticas está intercalado en el primer conjunto. Cada placa es en el segundo juego está a la mitad del primer conjunto. El segundo conjunto puede girar con una sola unidad. Determine la capacitancia como función del ángulo de rotación, en donde tita es igual a 0, corresponde a la posición máxima de la distancia. Ok, tenemos este dispositivo. ¿Ya? Esto se utilizaba en las radios antiguas. ¿Ya? Seguramente, tal vez hay alguna en su casa. Esto es un capacitor variable. Y aquí tengo una foto de un capacitor real, ¿no? Entonces, está dividido como como un peine de n placas separadas por una distancia de semicírculos, y existe una estructura idéntica, pero que se incrusta entre las separaciones entre las placas. Entonces, como se ve aquí, si esto lo hago girar, se mete entre las otras placas. Entonces, ¿qué sucede? Que la capacitancia varía. En realidad el capacitor es esto, este triangulito que se forma entre la horizontal y la línea punteada marcada con R. Estito es el capacitor. Pero como tengo n placas, voy a tener entonces n capacitores. Eso tenemos que encontrar la función que me une. ¿Cuántos capacitores cuando tengo n placas? Entonces, la superficie de esto no es difícil hallar. Está en un libro de trigonometría, no de trigonometría, de figuras geométricas, de álgebra en realidad. Ya les voy a dar en un momento la ecuación. Entonces, cuando yo introduzco, varío su capacitancia, entonces esto está generalmente adherido a un circuito eléctrico que cuando yo varío la capacitancia, varío la frecuencia que estoy captando. Entonces, el AM y el FM funcionan así. Ahora, bueno, ahora todo es digital, pero así funcionaban las radios antiguas. Ok, entonces, tengo este sistema. Disculpen que lo haya hecho así porque, bueno, es un poco difícil dibujar de esta forma. Entonces, este es el peine superior y este es el peine inferior. Entonces, lo he dibujado de esta forma. Entonces, viéndolo desde arriba. Entonces, un peine está incrustado en el otro y está separado por una distancia d entre placa y placa de un peine. Pero entre el peine 1 y el peine inferior hay una placa de d, una distancia de d medios. ¿Ya? Entonces, entre placa del peine y placa del peine, tengo d medios. Ahora, esta área, recuerden,
vamos al otro gráfico, esta, es pi, que significa medio círculo, menos tita, este angulito que existe aquí. Entonces, pi menos tita. Aquí. Entonces lo llamo pi menos tita. Esta área marcada con azul. Ahora, haremos una relación. Si yo tuviera este peine, solamente tendría dos placas, los dos peines. ¿Cuántos capacitores tendría? Entonces, fíjense, entre placa y placa se forma un capacitor. Entonces, aquí tengo la placa de uno de los peines con la placa del otro de los peines, tendría uno, dos, tres. Entonces, dos placas me generan tres capacitores. Vamos con tres placas. Entonces, tengo una placa en un peine y tres placas en un peine y en el peine de abajo tengo tres placas. Se me forman cinco capacitores. Fíjense, entre placa y placa se forma un capacitor, no se olviden. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tres placas, cinco capacitores. Analizaremos cuatro placas. Entonces voy a tener cuatro placas de un capacitor, cuatro placas en el otro capacitor. Entonces voy a formar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete placas. Entonces cuatro placas me forman siete capacitores. Y así lo puedo hacer hasta el infinito. No se olviden que tengo n capacitores. Entonces ya empiezo a tener una relación. La relación va a ser la siguiente. N placas me forma 2n menos 1 capacitores. Lo que significa de que, a ver, haremos la prueba. Si tengo tres, digo, tres placas, 3 por 2 6 menos 1 5. Y está bien. 4 placas, 4 por 2 8 8 menos 1 7. Entonces esta relación está bien. Si tengo n placas, tengo 2n menos 1 capacitores. Esta ecuación nos va a servir en un momento. Ahora calculemos el área marcada con azul. Ok, entonces esta área es phi, que para mí es 2pi menos tita, por el radio cuadrado dividido entre 2. Entonces esto lo pueden encontrar en internet. ¿Ya? Área de un ¿cómo se llama esto? Área de un círculo. ¿Ya? Está en función del ángulo, entonces. Ahora, nos adelantaremos. Entonces, como tengo n placas, en realidad 2n menos 1 placas, entonces la disposición de estas placas es de la siguiente forma. Se me forman placas paralelas, o sea, capacitores paralelos, uno al lado del otro. Ahora, ¿cómo aplico la sumatoria de capacitancias que están en paralelo? Simplemente se suman. Cuando tengo resistencias, recuerden ustedes tal vez algunos conocimientos de colegio, cuando tengo en resistencias en esta configuración, lo que hago es sumar las inversas de los correspondientes valores. Eso es lo que tendría. Entonces, cuando tengo resistencias, se hace de una forma, pero cuando tengo capacitancia se hace de la forma contraria, en otras palabras. Entonces, cuando tengo la capacitancia total, va a ser la capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3, capacitancia 4, hasta capacitancia n. Pero todas las capacitancias valen lo mismo. Entonces, la capacitancia total va a ser los n capacitores que tengo por la capacitancia individual, o sea, de una de ellas. Ahora, la capacitancia de placas paralelas, eso ya lo tenemos. Es epsilon sub 0, el área, por la separación que existe entre placas. Tenemos todos esos valores. A lo hemos calculado en la página anterior. X es de medios, entonces sustituyendo voy a tener epsilon sub 0 por el área. El área hemos visto que es el ángulo, que en este caso es pi menos tita, radio cuadrado sobre 2. Aquí está, pi menos tita, radio cuadrado sobre 2, dividido entre la distancia que separa, que es de medios. 2 y 2 se me van a ir y me va a quedar que la capacitancia es epsilon sub 0 pi menos tita, radio cuadrado sobre d. Ahora, fíjense, ya tengo la capacitancia, entonces sustituyo sigan la flecha en la ecuación siguiente. Recuerden, la capacitancia total va a ser n capacitores
por la capacitancia. La capacitancia la hemos calculado. Y los n capacitores me dicen de que tengo 2n menos 1 capacitores. En realidad. Sustituyendo, tengo que la capacitancia total va a ser 2n menos 1 epsilon sub 0 pi menos tita radio cuadrado sobre d. Ahora, si tita es igual a 0, los dos peines se solapan. Significa de que aquí, si este ángulo es 0, significa de que uno de los peines está dentro del otro, se solapan. ¿Ya? Entonces, tita es igual a 0 y la ecuación C, o el resultado C, simplifica a esto. 2pi, 2n menos 1, epsilon sub 0, pi radio cuadrado sobre 2. Ok, yo creo que hasta aquí está bien la primera parte de esta clase. La siguiente clase vamos a ver otro tipo de geometrías. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias.